Hoy quiero decirles, dado que estoy aquí en Buenos Aires y me siento en casa, y soy un argentino de corazón, no soy un argentino en los papeles, en los documentos de identidad, pero elijo ser un argentino. Hoy quiero decirles todo lo que no me gusta de Milei, del presidente argentino Milei. Ustedes, que son memoriosos, recordarán tal vez que yo apoyé a Milei cuando él era candidato presidencial. Lo apoyé cuando poca gente creía en él. Lo apoyé incluso antes de las PASO y después de la primera vuelta, cuando pareció que Massa podía ser el presidente. ¿Me arrepiento de haber apoyado a Milei allá por 2022, allá por 2023? No, no me arrepiento. En aquella ocasión creo que Milei era el mejor candidato. Ahora bien, Milei es ahora presidente, lo es hace más de 2 años, está más o menos a la mitad de su mandato. El próximo año 2027, creo que en octubre, habrá elecciones presidenciales aquí en Argentina. Y a mí me toca, como periodista independiente, estar en la oposición. El periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. Incluso cuando gobiernan personas, individuos, políticos, que él ha apoyado, incluso cuando gobiernan sus amigos. Milei no es mi amigo, por otra parte. Tampoco es mi enemigo, ¿no? Yo quiero que le vaya bien. Y como quiero que le vaya bien, por el bienestar de los argentinos, hoy lo voy a criticar, porque es lo que me toca. No me corresponde a mí, siendo un periodista independiente, opositor, aplaudir babosamente a Milei, adularlo, reverenciarlo y glorificarlo como si fuera un dios, que no lo es. Lo que tenemos que hacer los periodistas siempre es tomar una distancia saludable, una distancia profiláctica del poder y ejercer la crítica. No de una manera biliosa ni vengativa, ejercer la crítica de una manera racional, razonable. Trataré de hacer esto con Milei hoy, antes de irme al aeropuerto. E insisto, no me arrepiento de haberlo apoyado y creo que los argentinos hicieron bien en elegirlo presidente, pero ahora está por verse si Milei merece ser reelegido el próximo año, o si la derecha podría ofrecerles a los argentinos algunas alternativas interesantes. Por ejemplo, digo, la de Macri, ¿no? Perdón. Entonces, comencemos. Todo lo que no me gusta de Milei. Y espero que no se enoje, espero que no se haga insultarme a mí también, como ha difamado y calumniado a tantos periodistas, ¿no? Yo le tengo simpatía, le tengo cariño, quiero que Milei tenga éxito, quiero que los argentinos vivan mejor. Pero mi papel, mi tarea es criticarlo. Lo primero es que Milei se cree un genio. Y no es un genio. Se cree un genio en la economía y no es un genio en la economía. Se cree un genio porque ha atajado la hiperinflación, se cree un genio porque ha bajado la inflación, y no hace falta ser un genio para bajar la inflación. Solo hace falta entender la teoría monetaria, las bases de cómo preservar una moneda robusta, estable, ¿no? Entonces, si bajar la inflación equivale a ser un genio, por ejemplo, Fujimori, el dictador peruano, que en paz descanse, habría sido un genio también, porque él, el año 90, hace tantos años ya, heredó una hiperinflación de Alan García, una hiperinflación, mucho peor que la casi hiperinflación que Milei heredó de Alberto Fernández, tan incompetente él. Entonces Fujimori no era un genio, ¿no? Y redujo la hiperinflación y saneó la economía peruana. O sea, si Fujimori mató al tigre salvaje de la hiperinflación y no era ciertamente un genio ni en economía ni en nada, y terminó siendo un dictador muy malo para el Perú, está claro que Milei tampoco es un genio por haber evitado la hiperinflación en Argentina. Luego,
Milei prometió que iba a dolarizar. Muchos de quienes votaron por él tenían esa esperanza, abrigaban esa ilusión, le creyeron. Milei dijo que el peso argentino era bosta, era caca, era mierda, y que había que dolarizar. Yo le creí. En parte lo apoyé por eso, me parecía una idea genial que los argentinos, como los ecuatorianos, dolarizaran, como los salvadoreños dolarizaran, como los panameños dolarizaran, y que la moneda de cambio no fuera ya el peso tan envilecido, tan devaluado, sino el dólar. Me parecía genial, por ejemplo, que los empleados públicos ganaran en dólares. Me parecía increíble, me parecía un sueño que los jubilados cobraran sus pensiones en dólares. Y yo le creí a Milei. Y fue una promesa no menor, fue una promesa enfática, y no cumplió. Y un político que incumple sus promesas es un político que tima, que embauca, que embroma a sus electores. A mí no me gusta que Milei haya incumplido esa promesa. Él después alega razones, alega argumentos, alega coartadas, alega pretextos. Pero él prometió dolarizar y no lo hizo. Luego, no me gusta que en la Argentina haya varios tipos de cambio. ¿No se supone que Milei es un liberal? ¿No se supone que es un liberal de la escuela austríaca, de la economía? Bueno, si fuera un liberal tendría que haber libre tipo de cambio, tendría que flotar libremente el peso, según la oferta y la demanda. Como flota libremente, por ejemplo, en el Perú, mi país de origen, el sol, que en los últimos 20 o 30 años casi no se ha devaluado. Entonces, aquí en Argentina hay un dólar oficial, un dólar tarjeta, un dólar turista, un dólar blue. Eso no es liberal. Milei debería hacer caso a economistas liberales y soltar el tipo de cambio y dejarlo flotar, aun si eso provoca una pequeña devaluación. Recuerden que cuando Milei asumió, me parece que era diciembre del 23, devaluó y devaluó bastante, devaluó más de 100%, ¿no? Creo que la paridad cambiaria oficial era de más o menos 366 y la subió a, creo, 800, o sea, devaluó más de 100%. Pero ahora el cambio oficial ya no está en 800, está en 1400, lo que supone que con Milei en 2 años la moneda del peso se ha devaluado casi 60%. ¿Es poco? No, es un montón. Vuelvo a Perú, que no es tampoco un paraíso, ¿no? Desde el punto de vista político, institucional, democrático, es un país muy turbulento y muy autodestructivo. Pero el sol peruano, gracias a un buen trabajo del Banco Central, no se ha devaluado 60%, en los últimos 2 años como se ha devaluado el peso argentino. Entonces Milei debería, si fuera de verdad un liberal y gobernara de veras como un liberal, debería dejar flotar el peso argentino respecto del dólar, ¿no? Ya que no dolarizó, por lo menos que nos dé ese regalo, ¿no? Luego, no me gusta nada que Milei sea tan adulón de Trump. ¿Por qué? Porque Trump no es un buen presidente y no es una buena persona. Es un mal presidente y es una mala persona. Además, Trump no es un liberal. Si fuera un liberal, creería en el libre comercio. ¿O no, querido Javier Milei? Un liberal orgánico, consistente, coherente debe practicar el libre comercio. Un liberal orgánico, consistente, coherente, que practica, como Trump, el proteccionismo, que impone barreras comerciales, que sube con hostilidad los aranceles, no es entonces un liberal. Trump no cree en el libre comercio, y ha castigado y perjudicado a muchos países, por razones además políticas, ni siquiera por razones económicas o comerciales, practicando un proteccionismo trasnochado que usted bien sabe, querido Javier Milei, no trae prosperidad. El proteccionismo es una idea fracasada. Los países que, como la Argentina, han practicado el proteccionismo con el pretexto de proteger a la industria nacional, han perjudicado grandemente a los consumidores que se ven forzados a comprar productos nacionales a precios exorbitantes sin tener la posibilidad de que esos productos compitan con otras mercancías, con otros bienes importados
de mejor calidad y de inferior precio. Entonces Trump no es un liberal y no me gusta que Milei lo adule de la manera tan servil como lo adula. Luego, no me gusta que Milei insulte tanto. Si es un genio no debería insultar tanto. Los genios no insultan, los genios piensan, razonan, los genios exponen, articulan, los genios persuaden, convencen. Insultar no es genial. Cualquier tonto, cualquier canalla, cualquier bribón puede insultar. Una cosa es que Milei insulte a un dictador. Muy bien, yo también los insulto. Que insulte a Maduro, que insulte a Desi Rodríguez, que insulte a Díaz-Canel, que insulte a Daniel Ortega. Perfecto. No que insulte a Pedro Sánchez, el español. Pedro Sánchez no es un dictador. Y cuando Milei va a España comete el gran error de no reunirse con él y de reunirse con los extremistas de Vox. Y ya no actúa entonces Milei en España como un jefe de Estado, sino como un líder político extremista. No me gusta que insulte tanto. No me gusta que insulte, por ejemplo, a los empresarios. No me gusta que Milei insulte a Paolo Roca, que le diga Don Chatarrín. Si discrepa de Roca, entonces que Milei demuestre por qué Roca está equivocado, pero que lo demuestre con argumentos, con razones, no con insultos acanallados, no con insultos ponzoñosos. Tampoco no me gusta nada que Milei insulte a periodistas, a buenos periodistas. Algunos de ellos son mis amigos. Son buenos periodistas, son buenos escritores, honran, enaltecen el oficio de ser periodistas, precisamente porque saben que un buen periodista debe ser opositor al poder de turno. Entonces, ¿cómo es posible que Milei insulte a Jorge Fernández Díaz? Fernández Díaz no solo es un gran periodista, es un prodigioso escritor, es un talentoso narrador y además es una gran persona y es un gran amigo y a mí me consta. Es un amigo leal, noble, generoso. Conmigo ha sido infinitamente generoso. Me abrió las páginas de La Nación donde publico mis textos extraviados los domingos. Y no me parece nada bien, me agravia a mí mismo. Cuando Milei insulta a Fernández Díaz, mi amigo, me insulta a mí también. Cuando Milei insulta a mis amigos, entonces Milei es mi enemigo o mi adversario. ¿Cómo va a decir Milei que Fernández Díaz es un imbécil o un idiota o un bruto? A ver, trate de leer las novelas de Fernández Díaz. Lea la novela sobre su mamá, lea la novela más reciente sobre su padre, El secreto de Marcial. Fernández Díaz es un pensador, un escritor, un periodista, es un pensador, merece respeto. Tampoco me gusta que Milei insulte a Joaquín Morales Solá, no lo conozco, creo que no lo conozco, tal vez lo he conocido, pero no es mi amigo, no soy cercano a él, pero lo leo. Y es un periodista serio, es un periodista respetado, prestigioso, que se ha ganado ese prestigio. Y entonces Milei le dice a Joaquín, a Morales Solá, que es una inmundicia humana. Qué horror hablar así. Le dice que es un dinosaurio idiota, como si Milei no fuera a envejecer, como si envejecer fuera una vergüenza. ¿Cómo se va a expresar en esos términos tan viciosos, tan mezquinos, tan venenosos el presidente de la Nación Argentina? ¿No comprende Milei que él representa a los argentinos, que él personifica a la nación? No puede insultar así a Fernández Díaz, a Morales Solá. También insulta y de una manera terrible al periodista, yo creo que es el número uno. Cuando a la gente le preguntan quién es el mejor periodista de la Argentina, responden Carlos Pañi. De nuevo, no es mi amigo, pero lo leo, lo veo, reconozco en él a un gran periodista, y Milei ha llamado a Pañi delincuente malparido. ¿Cómo puede ser? Lo ha llamado basura repugnante. ¿No comprende Milei que cuando insulta así a Pañi, a Morales Solá, a Fernández Díaz, en realidad no perjudica a los aludidos, se rebaja a él mismo, se describe a sí mismo?
Esos insultos son unos rayos X del carácter moral, de la catadura moral de Milei. Se empequeñece mucho Milei cuando insulta así a los periodistas. A mi amigo, el gran Luis Novarecio, nadie me ha entrevistado mejor aquí en Buenos Aires que Luis, lo ha llamado heterofóbico, que es un insulto homofóbico porque Novarecio es gay, a mucha honra, está casado con Braulio, y es un gay no solo feliz, sino que yo creo que es un gay que da un buen ejemplo, ¿no? Claro que no es heterofóbico. Luego lo ha llamado sugiriendo que Novarecio es corrupto, vendido, que se deja sobornar en sobrabrecio, o sea, como que recibiera sobres con dineros turbios por debajo de la mesa. No, muy mal, muy mal. Por último, también se ha burlado o ha insultado a Marcelo Longobardi, que es un muy buen periodista y un querido amigo, ¿no? Y que merece un respeto. Yo sigo su canal de YouTube y Longobardi, ahora y antes, ahora y siempre, ha encontrado la manera de dignificar el oficio periodístico, situándose donde debía ubicarse, o sea, en la oposición. Y tampoco me gusta que Milei insulte a Fontevecchia, del grupo Perfil, solo porque el señor Fontevecchia, según Milei, a mí no me consta, se pinta al parecer el cabello, se tiñe de negro el pelo. Entonces Milei le dice, Tinturetti, Tinturetti. De nuevo. Esos insultos no perjudican a los aludidos, sino que denigran a quien los profiere, en este caso, Milei. Luego, ¿qué más me disgusta de Milei? Perdonen que estoy así un poco elocuente, pero es que ya me voy de la Argentina. Y quiero dejarles un pedacito de mí, un trozo de mi cabeza y de mi corazón, como testimonio del afecto profundo que siento por ustedes. Bueno, no me gusta que Milei viaje tanto. Él había prometido que viajaría en aviones comerciales. Se arrepintió, por lo visto, ¿no? Ahora viaja en aviones privados. Cada uno de esos vuelos es carísimo, gasta millones de dólares en esos vuelos y no siempre son necesarios. Yo diría que la mitad de los viajes de Milei son prescindibles, son innecesarios. Viaja a reuniones de derechistas bobos en Estados Unidos, de derechistas tontorrones en España. Viaja a Israel una y otra vez a llorar, a estremecerse, a convulsionar en el Muro de los Lamentos, a dar conciertos, a multiplicarse como showman. Bueno, pero cada uno de esos viajes cuesta millones de dólares, debería ser un poco más austero, más comedido con los dineros públicos, ¿no? Debería cuidar mejor a los dineros públicos. Los dineros públicos no son para que Milei viaje por todo el mundo paseando su ego, exhibiendo su vanidad. Y además, actuando no siempre como un estadista, sino a veces como un showman un poco ridículo, ¿no? Entonces, a cuidar los dineros públicos y a no viajar tanto, ¿no? Y por último, para ir terminando, no me gusta nada que Milei proteja, que Milei apañe a funcionarios obviamente corruptos. No voy a decir su nombre, ¿no? Ya ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Pero está rodeado de varios funcionarios que son pícaros, por decirlo menos, y quizá no solo pícaros, sino también pillos. Se rodea Milei de unos trepadores, de unos adulones impresentables, ¿no? Que no dan la talla. No tienen grandeza intelectual, tampoco tienen grandeza moral. Son trepadores, oportunistas, chaqueteros, improvisados, ¿no? Que se adhieren al poder como lapas, como tábanos, y son chupasangres. No los ve, no los reconoce Milei, no se supone que él es un genio, no ve a sus funcionarios corruptos que no pueden explicar su patrimonio, que no pueden explicar por qué súbitamente se han vuelto tan ricos. No tengo que decir nombres, ustedes saben a quiénes me refiero. Pero si Milei ha hecho una carrera política deplorando, diría más, repudiando a la casta de los políticos corruptos argentinos, ¿cómo puede ser que ahora él esté rodeado de varios trepadores corruptos y diga que no los va a expulsar del poder, que no los va a despedir, aún
si como consecuencia de ello termina perdiendo la reelección el próximo año. Es un disparate. Finalmente, sobre Macri, yo veo con mucha simpatía a Macri. ¿Fue un gran presidente? No, no fue un gran presidente. ¿Cometió errores? Desgraciadamente muchos. ¿Dejó a la economía argentina mejor de lo que estaba cuando la recibió? Es debatible. La moneda se devaluó bastante, Macri endeudó demasiado a la Argentina. Dicho todo eso, Macri merece un respeto. Desde el punto de vista institucional no me gusta que Milei trate mal a Macri. Debería reunirse con Macri, escucharlo, a veces seguir sus consejos. Por ejemplo, Macri le dijo: no confíes en quien es ahora tu jefe de gabinete. Y fue un buen consejo. Y yo veo con simpatía que Macri vuelva a la arena política y vea con ilusión ser candidato presidencial. Me parece que sería muy bueno. ¿Por qué? Bueno, porque creo en la libre competencia. Y porque a la política argentina, y en particular al presidente Milei, le convienen que haya libre competencia también entre candidatos, ¿no? Y que Milei no sea el único candidato de la derecha. ¿Por qué? Quizá Macri resulta un mejor candidato. Y quizá Macri, que es un hombre inteligente, que es un hombre que ama a su país, que es un hombre bien intencionado, y que es un hombre que cuando estuvo en el poder cometió errores, pero supo comportarse como un estadista. Bueno, quizá Macri ha aprendido de sus errores, ¿no? Y quizá ahora Macri ofrece una alternativa interesante, incluso mejor que la de Milei. Así que yo creo que Milei haría muy bien en tratar, desde el punto de vista institucional, con más respeto a un expresidente como Mauricio Macri. Muy bien, eso es todo lo que quería decirle sobre Milei. Después supongo que él va a estar enojado conmigo, que me va a insultar, o que su tropa de aduladores asalariados también me va a insultar. Me tiene sin cuidado. Ustedes que me conocen saben cuánto amo a la Argentina. Por eso estoy aquí, por eso he venido. Podría no haber venido. A mí nadie me invita, a mí nadie me paga los viajes. Si me ofrecen invitaciones con dineros públicos las declino. Pero yo amo a este país, soy un argentino de corazón, quiero por eso que a Milei le vaya bien, que aprenda de sus errores. Si no va a dolarizar, por lo menos que permita que el peso flote libremente y que deje de insultar a empresarios y a periodistas y que deje de hacer viajes frívolos y que cuando viaja se reúna con jefes de Estado, por ejemplo en España, que bueno, no son necesariamente afines a su pensamiento político o ideológico. Pero Milei representa a todos los argentinos, y no solo a los argentinos de extrema derecha que lo endiosan, ¿verdad? Y que trate con más respeto a Macri, y que encuentre la manera de aprender de sus errores Milei, y de aquí a octubre del próximo año de corregir un poco el rumbo peligrosamente descarriado de su gobierno, y que modere el tono, que rebaje la vanidad, que encuentre en el aplomo, en la gravedad, en el rigor y en la seriedad el registro correcto para ser el presidente, el gran presidente que la Argentina merece. Entonces me voy de Buenos Aires con la ilusión de volver pronto y con el profundo afecto y la gratitud que siento por ustedes, queridos amigos argentinos.